El Tuxteno es una novela que habla de las injusticias hacia los pobres. Esos tiempos también podemos presenciar las grandes protestas que realizaban los pobladores del interior del país. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad. Fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, que nació un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza Corrienero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo Vallejo el último. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el Centro Escolar número 127, donde realizó su primaria. En 1909 iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás. En 1910 viaja a Trujillo e inicia sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios y retornar a su pueblo. Ayudó a su padre con las tareas administrativas de gobernador y así se dio cuenta de la realidad de los mineros de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco, realidad que expondría en su novela El Tungsteno. Regresó a Trujillo y en 1913 retoma sus labores universitarias. Asimismo se graduó en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo para Vallejo se convierte en parte de su vida intelectual, dado que se encuentra con varios escritores, que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. Para Vallejo llegó la etapa más difícil de su vida, el fallecimiento de su madre, el 8 de agosto de 1918. Él se encontraba en Lima y el dolor de no poder estar junto a ella en ese momento lo consumía. La recordaba con amor y ternura, le dedicó poemas y estrofas. Vallejo regresó a Santiago de Chuco, en donde asistió a una fiesta patronal, y un 1 de agosto de 1920 ocurre un incendio y saquea en una de las casas del pueblo, que pertenecía a la familia Santa María Calderón, suceso del cual se le acusa injustamente a Vallejo como participante. Vallejo se esconde, pero es descubierto, apresado y arrojado a un calabozo de Trujillo, donde permaneció durante 112 días hasta su liberación. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoció a su esposa Georgette Philippard, quien residía en el edificio frente al suyo y quien se convertiría en uno de sus más grandes pilares en su vida. Personaje: Servando Huanca, herrero de 30 años, desafiante a la autoridad que se llega a convertir en líder al encabezar un levantamiento contra la injusticia que sufren los indios. 2. José Marino y Mateo Marino son dos hermanos contratistas de peones de la Mining Society. 3. Mr. Tighe y Mr. Weiss, norteamericanos, gerentes y subgerentes de la mina. 4. Baldomero Rubio, ingeniero de la empresa minera. 5. Leonidas Benítez, es el agrimensor de la mina. 6. Baldassare, comisario del asiento minero. 7. Los Horas son los indios. 8. Los peones de la mina son los trabajadores mineros. 9. Graciela, amante de José Marino. 10. El sobrino de Marino, entre otros personajes más.
Dueña por fin la empresa norteamericana Mining Society de las minas de tungsteno de Quivilca, en el departamento de Cusco, una vasta indiada era llevada al trabajo en las minas. En Colca, capital de la provincia, el movimiento económico se acrecentó. ¿Quién como los que se van a hacerse ricos en las minas?, decían las mozas. Llegaron a Quivilca los gerentes, directores, empleados, Mr. Take y Mr. Weiss, el cajero Javier Machuca, el ingeniero peruano Baldomero, entre muchos. Se establecieron en un paraje donde hallaron una pequeña cabaña de indígenas. Los horas en quienes los mineros hallaron todo tipo de apoyo y una candorosa y alegre mansedumbre. Los horas serían sus granos, sus ganados y servicios personales de forma gratuita, porque no conocían el valor del dinero. José Marino formó una sociedad secreta con el ingeniero Rubio y el agrimensor Benítez. En el bazar de José Marino solían reunirse después del trabajo, se bebía y charlaba y se intercambiaban opiniones. Leonidas Benítez decía: pobres horas, son unos cobardes y unos estúpidos. Marino le salía al encuentro y le refutaba tales ideas diciéndole que los indios saben muy bien lo que hacen. El cajero Machuca dijo: los horas son unos duros, insensibles del dolor ajeno y que no se dan cuenta de nada, son unos fríos de corazón. Una tarde Benítez cayó enfermo y en medio de visiones de fiebre vio el corazón de Jesús que acudía a defenderlo de todo y de todos. Todo eran buenos actos. Luego pidió a su memoria los recuerdos amargos y no había ninguno, excepto de uno cuando fue a dormir a una hacienda desolada y tocó la puerta un alma en pena. Había sido una broma pesada de alguno de sus amigos sabedores de la ambición de Benítez. Benítez despertó bruscamente. A su lado estaba José Marino y le pidió que fuera al bazar a arreglar cuentas. Ya en el bazar echaron suerte en el cacho a la Rosada, que era una de las queridas de Marino. El comisario Baldusari se ganó en cacho a la Rosada. Marino mandó a Cucho, su sobrina, para que le llame a la Rosada Graciela, a fin de que viniera al bazar. Vino Graciela a la Rosada, y Marino la hizo sentar con ellos. La Rosada estaba borracha por un preparado que el mismo José Marino le dio de beber. Cantaba y bailaba sin sentido, y todos reían. La Graciela seguía tambaleándose. Luego todos abusaron de ella. Primero los patrones Mr. Tal y Weiss. Los otros personajes entraron a la escena por orden de jerarquía social y económica. Lo hicieron en medio de una batahola demoníaca. Y cuando encendieron luces en el bazar, vieron vasos y botellas rotas, una que otra mancha de sangre. Y la Graciela no despertaba, estaba muerta. Al día siguiente se enterró a la Graciela. Por la tarde de ese mismo día, se presentaron de frente ante el gerente de la Mini Society, Mr. Tal, las dos hermanas de la muerta, Teresa y Albina. Los acusaron de emborrachar a la Rosada en el bazar y matarla. Mr. Tal se apresuró a echarlas. Teresa y Albina cesaron de llorar y exclamaron: solo porque son patrones, por eso hacen lo que quieren y nos botan así. Al otro día los hermanos Marino fueron donde el subprefecto Luna y le solicitaron 2 oficiales para ir a traer unos peones prófugos. La Mini Society nos obliga a poner 100 peones. El subprefecto solo contaba con 2 hombres. Los demás sargentos y 2 militares se habían ido a traer conscriptos. Los miembros de la junta llegaron al despacho de la subprefectura. El alcalde, el juez médico Ortega, el doctor provincial Riano y el médico importante del Colca, el señor Iglesias. Se empezó la sesión dando sitio al telegrama del señor prefecto del departamento que decía: subprefecto Colca. En aquel instante alcanzó la plaza cualquier sonido de caballería. Venían los conscriptos. Traemos 2, su señoría.
Son conscriptos, no su señoría, ambos son enrolados. Son Isidoro López y Braulio Conchuco su señoría. ¿Por qué pues el Isidoro?, decía el pueblo. Isidoro y Braulio, los dos eran yanaconas de Huapongo, analfabetos y desconectados plenamente del fenómeno civil, económico, social y político del Colca. ¿Qué se habían dicho dos yanaconas del servicio militar obligatorio? Braulio Conchucos tenía un papá viejo y sus hermanos pequeños, una mujercita de 10 y un varón de 8. Braulio había estimado abrazarlo, sin embargo, lo habían amarrado de ambos brazos a la espalda. Después, cualquier gendarme con otro conscripto, Isidoro López, caminando y atado a su mula, seguían preguntándose, ya que llevaban a Braulio y al taita. Los enrolados, quieran o no, iban al paso de las bestias. Isidoro López osó decir al oficial que lo llevaba: «Cuidado, taita». Desde aquel instante, ambos enrolados se sumieron en cualquier silencio completo, ya que los insultaron. Tanto las mulas como los enrolados se sentían fatigados, cansados, pero los guardias no sentían nada de piedad y avanzaban. Cuando los curiosos se acercaban a ver a Isidoro López, se reían. Sin embargo, cuando se acercaban a Braulio Conchuco, se quedaban viendo su rostro doloroso y desfigurado. Varios vecinos del Colca entraron en cólera. El subprefecto ordenó: «Traigan a los enrolados». Los enrolados han sido desatados de los pescuezos y avanzaron penosamente, empujados y sacudidos por los oficiales. No tenía mujer, ni parientes, ni diversiones, ni muchos amigos. Era solitario. También era un tipo de indio puro, cobrizo, ojos pequeños. Todos tenían miedo, pero Servando Huanca los alentó, haciéndose guía y animador del movimiento. Cuando era mecánico fue testigo y autor de parecidas jornadas. Estos antecedentes y una dura experiencia que como obrero había recogido encendieron contra las injusticias de los hombres. Servando se dolía y radiaba contra las autoridades y patrones. Poseía ya Servando Huanca una conciencia clasista. Su sol táctico de lucha se reducía en dos cosas muy simples: unión de los que sufren las injusticias sociales y acción práctica. El subprefecto Luna ordenó, y preguntaron a Isidoro López sobre su edad. Entretanto, Braulio Conchuco se estiró el cuerpo y tras de unas convulsiones se quedó inmóvil. El doctor Riaño acudió y dijo: «Está muerto, está muerto». Entonces Servando Huanca saltó a la calle y gritó: «Un muerto, lo han matado los soldados, abajo el subprefecto, abajo las autoridades, viva el pueblo». Se oyó claramente la voz del subprefecto que ordenaba fuego. Bajo el radiante y alegre sol de mediodía, al aire del Colca, se saturó de sangre y de tragedia. Un murmullo doloroso llenaba la plaza, en torno a cada herido y cada cadáver. Se formó un tumulto. El alcalde Parga felicitó al subprefecto y brindaron hasta emborracharse. El herrero Huanca, Leonidas Benítez, el apuntador y ex amante de la afinada Graciela, todos en Quivilca se reunieron y dijeron todas las injusticias que se cometían con los indios. Y eso no era todo. Servando Huanca osaba ir hasta la revolución y votar a los millonarios y grandes caciques que están en el gobierno. Unos instantes después salió del rancho Leonidas Benítez, evitando que lo vieran. Minutos más tarde salió tomando idénticas precauciones Servando Huanca. Dentro del rancho, el apuntador trancó su puerta, apagó el candil y se acostó. Y no podía dormir. Entre sus pensamientos estaban los pensamientos que le había dicho el herrero Huanca sobre revolución, patrones, justicia. Cruzaba esa noche por su mente el recuerdo de Graciela, la difunta. La había querido mucho. La mataron los gringos, José Marino y el comisario. El Tuxteno es una novela que habla de las injusticias hacia los pobres. En esos tiempos también podemos presenciar las grandes protestas que realizaban los pobladores del interior del país.
En las empresas mineras solo buscan sus beneficios económicos con la extracción de materiales, sin importar la contaminación que producen y lo que pasaría con los cultivos de los pobres que viven alrededor de esas empresas. La injusticia, sí, la injusticia sigue ciega y sin escuchar a las personas. Sin embargo, hay algunas personas que están llenas de lujos y otras que estarán tristes. Los pobres van directos a las cárceles, donde duermen en el piso, se cubren con papel, pasando frío, y pasan muchos años en las cárceles por denunciar a los que tienen dinero. El tungsteno es un detalle de la realidad peruana y en la actualidad vivimos en la injusticia. Por otro lado, existe la gente arrepentida que se da cuenta de sus actos o está dispuesta a luchar por un cambio en nuestro país. Tungsteno es una narrativa porque es una novela en que el autor nos relata de principio a fin todo lo que pasa en esa época, incluso hasta las relaciones económicas y sociales.